Usted notó que el viaje a su lugar parece estar tomando un poco más de lo habitual. Quiero explicar el misterioso proceso que Dios considera antes de comprometer su trabajo en sus manos. Este vídeo le dará una revelación reveladora sobre la forma en que Dios trabaja y cómo Él da forma a su capacidad antes de promoverla, sin perder gran parte de su tiempo. Vamos directo a eso. A menudo es muy fácil escuchar a la gente orar a Dios pidiéndole que los promueva o los use como Él usó a los apóstoles de la Biblia. Esto, en sí mismo, no es una mala oración, pero la verdad es toda. Estos hombres y mujeres poderosos que Dios usó en la Biblia hicieron algo que la mayoría de la gente hoy en día no hace. Pagaron un precio, y ese precio es algo que pocas personas están dispuestas a pagar. Dios puede usar a cualquiera, pero el tipo de carácter que tiene una persona es lo que determinará hasta qué punto Dios usa a esa persona. Y para usarlo, primero tendrá que entrenarlo. Si Él no puede entrenarte, no puede usarte. Por ejemplo, David fue ungido como un joven para ser rey de Israel, pero hubo muchos años de cambios probados en preparación antes de que realmente tomara el trono. Moisés pasó 40 años en el desierto como pastor antes de que Dios le encargara sacar a Israel de Egipto. Incluso Jesús no comenzó públicamente su ministerio hasta los 30 años, después de pasar años en la oscuridad obedeciendo al Padre y aprendiendo el oficio de la carpintería. Las personas impacientes desprecian estas estaciones de entrenamiento y prueba que preceden a la promoción. Quieren que Dios los use en sus términos, en su tiempo, para su gloria. Sin embargo, Dios no está buscando autopromotores que se exalten a sí mismos. Él está buscando siervos humildes que pongan su reino primero y se sometan a su proceso de desarrollo. Entonces, ¿qué es exactamente este proceso por el cual Dios te guía? Vamos a resolverlo. Cada vez que vengas a Dios con un corazón dispuesto a trabajar para Él, Dios te aceptará. Pero Él no lo promoverá de inmediato a la posición que está pidiendo. Esto se debe a que si Dios te promueve rápidamente, también puedes arruinar esa posición debido a la inmadurez. Entonces, ¿qué hace Dios primero? Comienza probándote en etapas pequeñas. Estos se conocen como micropruebas. Una microprueba es una pequeña prueba que Dios te da para ver cuán obediente es alguien incluso en las pequeñas cosas mundanas. Por ejemplo, puede estar caminando por la calle, y de repente Dios le pide que ore en silencio y con calma. O puede que estés a punto de visitar a un amigo, y Dios te dice que te quedes en casa y leas la Biblia. Él te dará estas pequeñas pruebas para ver cómo respondes a cosas aparentemente insignificantes. Su reacción a estas micropruebas le da a Dios una idea de su carácter y voluntad de una mayor responsabilidad. Si fallas estas micropruebas, Dios se dará cuenta de que todavía tienes un largo camino por recorrer. En ese caso, Él te dará tiempo para crecer, pero Él no te concederá la promoción espiritual inicial. Te pido que le hayas preguntado antes, ¿por qué no pasaste por los microetapos en Lucas 4 y 10? Jesús dijo que el que es fiel en lo que es menos es fiel también en mucho, y el que es al menos injusto también es injusto en mucho. Pero supongamos que obedeciste la voz quieta y pequeña y pasaste estas micropruebas de obediencia en las pequeñas cosas. Dios comenzará a aumentar la dificultad y el sacrificio requerido en las tareas que Él te da. Estos se llaman pruebas macro. En esta etapa, Dios examina su disposición a obedecer incluso cuando es difícil, incómodo o no lo que esperaba. Por ejemplo, Dios puede llevarte a hacer las paces con alguien que te ha ofendido. A menudo será algo que realmente encontrarás difícil de hacer, será algo que tu carne resistirá. Él puede decirle que done dinero a un pariente que está luchando, y ese dinero puede ser todo lo que le queda. En última instancia, estas pruebas específicas revelan si su fidelidad es condicional y si su obediencia tiene límites. En la segunda etapa, es donde la mayoría de las personas fracasan porque se enfrentan directamente a la carne que lucha contra su alma, Gálatas 5 y 17. Le dice a la carne que pelee contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estos son contrarios entre sí, para que no puedas hacer las cosas que harías si te negaras o resistieras. En estas pruebas macro, si has fallado, le muestra a Dios que aún no estás listo para lo que sucede. Con estas pruebas, cuando falle, tendrá que repetirlas en otro momento. Si terminas nunca pasando por los dos primeros pasos, es posible que nunca seas usado por Dios como siempre aspirabas.
Sin embargo, si obedeces a Dios en cada situación, construyes confianza con Dios, y eso te da poder para seguir obedeciendo cuando las apuestas aumentan aún más. Por eso Jesús dijo, si has sido fiel en lo pequeño, serás fiel en lo mismo. El personaje desarrollado en las pruebas pequeñas lo califica para pruebas y responsabilidades más grandes. Ahora, permítanme darles un ejemplo de la vida real de cómo funciona este proceso. Imagina este escenario: has dedicado tu vida a Cristo y tienes un ardiente deseo de servir como pastor. Ora sinceramente para que Dios te use de maneras poderosas para su gloria. Pasas por las primeras etapas de tu viaje, y luego un día te encuentras en una nueva iglesia, listo para comenzar tu servicio. A su llegada, puede esperar que Dios lo designe como pastor líder de inmediato, dada su ferviente dedicación. Pero lo que Dios hace a menudo, en lugar de ponerlo en el púlpito, es guiarlo al departamento de niños. En muchos casos, este cambio inesperado puede ser desalentador. Incluso puede cuestionar la elección de Dios, preguntando por qué no está inmediatamente en el papel que imaginó como el pastor principal. Puede comenzar a sentirse molesto y preguntarle a Dios por qué demonios lo está enviando al departamento de niños cuando claramente sabía que quería ser el pastor principal. Después de trabajar en el departamento de niños por un tiempo, puedes esperar que Dios te promueva para finalmente convertirte en ese ministro con el que siempre has soñado. Pero lo que hará, podría instruir al pastor principal para que lo asigne al departamento de inauguración. Lo que puede ser otra prueba desalentadora. A veces puede parecer que el diablo está lanzando en tu camino algunas de las pruebas más tentadoras que has enfrentado mientras estás parado en la puerta que lleva a las personas a sus asientos. Algunos pueden resistirse a sus instrucciones, esto puede ser molesto y puede comenzar a pensar que esto no es lo que me inscribí o esta iglesia no aprecia mis dones. En respuesta a su frustración y amargura, el diablo puede influir en usted para expresar su descontento con el pastor y considerar abandonar la iglesia. Algunos incluso podrían decir que Dios los llamó a abandonar la iglesia y comenzar su propia iglesia. Tan pronto como salgas de esa iglesia, habrás fallado instantáneamente. Confía en mí cuando digo que aquí es donde muchos fallan. Dios estaba listo para probar la calidad de sus personajes guiándolos a través de etapas, pero simplemente no eran lo suficientemente pacientes como para permitirle terminar su trabajo. La verdad es que puedes comenzar tu propio ministerio o iglesia, pero no importa cuánto trabajes, es posible que no prosperes porque Dios no te ha dado luz verde. ¿Ves ahora por qué hay tantas iglesias que no fueron iniciadas por Dios? Muchas personas comenzaron iglesias porque no eran pacientes y porque lo hicieron por su propia voluntad. Los milagros y las conversiones no ocurren, lo que a veces lleva a los ministros a ser falsos o falsos para demostrar que Dios está con ellos. Pero fuiste humilde, tú mismo, y continuaste con User como Dios te lo dijo. Tal vez Dios te usó para orar por una persona enferma donde estabas, y con esa persona recibiendo tu curación y tu testimonio, habría ganado exposición. Por lo tanto, la gracia de Dios en su vida habría sido evidente. Gálatas 4:1 dice, ahora digo, mientras el heredero sea un niño, no es diferente en absoluto de un esclavo, aunque posee todo. Pero él está bajo el mando de guardianes y gerentes hasta la fecha fijada por su padre. Para que veas, la promoción viene del Señor. Nunca se apresure antes del tiempo de Dios y permanezca fiel donde está plantado hasta que el maestro encuentre apropiado trasplantarlo. Mantén tus ojos en él, no a tiempo. Tranquilo cuando está maltratado y tentado a resentirse, agudiza tu regalo en un servicio fiel, incluso si es desagradecido por el momento. Mientras perseveras en obediencia y humildad, demuestras preparación para la promoción. Así que en Dios, el tiempo estratégico, te exaltará y te proporcionará mayores oportunidades para lograr grandes cosas para tu gloria. La clave es desarrollar el carácter y la gestión confiable en la presente temporada. No manipule ni luche por la visibilidad y la posición. Busca tu reino primero y confía en que en el momento adecuado te usará para impactar muchas vidas por la eternidad. Entonces, ahí está. Gracias por mirar. Si te encantan nuestros vídeos, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube.